¿Y qué pensarías de un hombre que predicara insistentemente que Brasil es el paraíso? ¿O que la lengua del jardín del Edén era portugués? ¿Y que ese paraíso en realidad estaba oculto en alguna parte de las montañas de Minas Gerais? ¿O incluso que el fruto prohibido por el cual Adán y Eva fueron tentados era, en realidad, una banana? Eso fue lo que predicó Pedro de Rates Genequim, uno de los milenaristas más olvidados de Brasil, que terminaría sus días siendo perseguido por la Inquisición portuguesa y por el propio rey de Portugal como enemigo del Estado. Pero al final, ¿por qué él predicaba esas cosas tan extrañas? ¿Cuál fue el origen de todo esto? ¿Cómo fue su proceso inquisitorial? ¿Y cómo un simple hombre que exaltaba a Portugal a un nivel casi divino se transformó en uno de los mayores enemigos de la corona portuguesa? En el video de hoy hablaremos de Pedro de Rates Genequim y el mesianismo olvidado de uno de los personajes más controvertidos de la historia. Antes de empezar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro del canal ahora. Pedro de Rates Genequim nació en 1680 en Lisboa, Portugal, hijo ilegítimo de un holandés calvinista y una católica portuguesa. Habiendo sido educado en la embajada holandesa en Lisboa y estudiado en un colegio jesuita, al llegar a la mayoría de edad, decidió irse a Brasil para escapar de cualquier influencia calvinista de la embajada holandesa. Y, considerando que llegaban cada vez más noticias sobre las riquezas y el oro de Minas Gerais, Pedro de Rates decidió ir a Minas para buscar una fortuna, uniéndose a muchos otros emboabas portugueses del interior de Brasil. Allí, Pedro tiene contacto con las ideas de Antonio Vieira y convive en un ambiente hostil, donde la ley y el orden prácticamente no existían, pero contagiado por la esperanza de riqueza inmediata. Y, allí, viendo la prosperidad de Brasil, profundiza su visión sobre el Quinto Imperio. El Quinto Imperio era un ideal milenarista que sostenía que el imperio portugués sería el exponente máximo de la nueva venida de Cristo, y que los reyes de Portugal difundirían no solo a Cristo, sino que serían el gran poder temporal en el reinado espiritual de Jesús. Pedro de Rates presenció la guerra de los emboabas en Brasil y oyó sobre la de los mascates, y eso aumentaba en él las ideas de cómo resolver la política local. Él se relaciona con todo tipo de personas, incluidos cristianos nuevos y un padre judaizante llamado Manuel López de Carvalho. Y la gran mezcla de nacionalidades, lenguas, religión y culturas fue la principal fuerza motriz del misticismo que él desarrollaría. Y después de 2 décadas viviendo en Brasil, Pedro regresó a Lisboa, en 1722. En la capital, fue obligado a casarse con Joana María de la Encarnación, con quien tuvo una hija, María Rita. Pero al parecer ese matrimonio fracasó. El matrimonio al que fue obligado no le trajo felicidad ni estabilidad. Además de no desarrollar una vida conyugal con su esposa, también se alejaba cada vez más de su propia familia, prefiriendo discutir sus ideas por las calles de Lisboa. Ahí empezó a discutir teología y política de manera muy fervorosa y sin miedo. Genequim divagaba entre diferentes fuentes de conocimiento y afirmaba tener más claridad en la interpretación que los propios sacerdotes de la Iglesia Católica. Y fue ahí donde reveló una de sus ideas más audaces. El rey de Portugal, Don Juan V, tenía un hermano llamado Don Manuel Bartolomeu. Ese hermano le había pedido ayuda al rey para ser elegido como rey de Polonia, que en ese entonces era una monarquía electiva, o que se comprara algún estado en Alemania para que él también pudiera gobernar. Y ahí entra Genequim. Él empieza a predicar por Lisboa que Don Manuel ayudaría a consolidar el Quinto Imperio a través de Brasil, convirtiéndose en realidad en el nuevo emperador de Brasil como el Imperio Autónomo de Portugal. Así, él debería ser nombrado no como el rey de Polonia, sino como el rey de Brasil. Pero Pedro no imaginaba el tamaño del problema en que se metía. Don Pedro II, padre de Don Juan V, tomó el trono de su hermano Afonso VI, quien fue declarado loco. Así que un hombre en Lisboa estimulaba públicamente que el hermano del rey lo derrocara y declarara la independencia de Brasil. Además, era un hermano derrochador y excéntrico, con antecedentes similares en la historia de la familia. Y junto con esa peligrosa idea, también decía muchos disparates que pronto hicieron que fuera denunciado a la Inquisición. De este modo, Pedro se presenta para responder ante el Santo Oficio.
Curiosamente, va sin miedo diciendo que lo que predica no contradice la fe católica, sino que la trasciende. Los inquisidores acceden no solo a sus textos, sino también a las tesis más absurdas que difundía en las calles de Lisboa. Él predicaba que el jardín del Edén se encontraba en medio de Brasil, en las montañas de Minas Gerais, donde también se podría encontrar el fruto con el que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, y que sería nuestra conocidísima banana. Y Genequim, ante la Inquisición portuguesa, mezclaba interpretaciones propias de las Escrituras con afirmaciones completamente descabelladas. Desafortunadamente, sus escritos fueron destruidos por el tribunal, pero por los registros en el proceso de la Inquisición podemos tener acceso a lo que él decía. Tiago Maerki, quien en su artículo sobre Pedro de Rates muestra bien las ideas presentes en sus archivos de la Inquisición. El idioma portugués fue el primero que se habló en el mundo y que Dios le enseñó a Adán en el paraíso justo después de crear las 28 letras del abecedario, que con ellas se escribe toda la perfección y en ellas se compartieron todos los conocimientos. Y ese idioma se habló hasta la confusión de Babilonia, que el portugués es el idioma más perfecto de todos. Es con quien Dios habló con seres divinos y cortesanos en el cielo, y donde los ángeles cantan himnos y alabanzas. También es el idioma en el que está escrito el libro de la vida y todos los libros celestiales. Es el idioma que se enseña y que se va a hablar en el quinto imperio de los portugueses, que está cerca y que será en Brasil, el lugar del paraíso terrenal, y que Adán dejó escritos en portugués a sus descendientes en hojas de palma y que existen en Brasil. O sea, no bastaba con que el Edén estuviera en Brasil, sino que el portugués también era la lengua del cielo. Pedro también creía que el río Amazonas y el río San Francisco serían los ríos de las Escrituras. Pero más allá de esas doctrinas inocentes, él también divagaba sobre cosas relativas a la fe. Genequim hablaba de la sexualidad de los ángeles, el poder de las letras y la posible androginia de la Virgen María. Pedro también profería herejías respecto a la naturaleza angelical, describiéndola como compuesta por partes femeninas y masculinas, generadas a partir de la tierra, y que todas las criaturas divinas poseían un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Después de eso empezó a tejer largas y asombrosas teorías sobre los genitales de María, madre de Jesucristo. Según él, ella no podía ser una mujer normal y describía su naturaleza andrógina, afirmando que no podía tener características femeninas, y así ser madre del Verbo encarnado. Incluso los padres de la Inquisición portuguesa se horrorizaron con las afirmaciones de Genequim. El inquisidor Caetano Gouveia afirmó categóricamente que en toda la historia eclesiástica no se encuentran semejantes monstruosidades y que solo un demente podría concebirlas, y que todo aquello parecía más delirios que herejía, y que los propios inquisidores creían que nadie podría tomar eso en serio. Pero ahí surgía un gran problema. Si Genequim solo fuera un loco, la Inquisición no podría condenarlo jamás. La Inquisición era solo para personas que se negaban a negar una herejía, y la cordura era esencial para que una persona fuera condenada. Y lo peor es que los propios sacerdotes, que necesitaban clasificar los comportamientos erráticos dentro de alguna herejía existente, por más competentes e inteligentes que fueran, no habían logrado encontrar nada igual a lo que ese hombre decía. Él inventó una cosmología herética totalmente nueva. Y eso empeoraba cuando él decía aún más absurdos sobre el surgimiento del universo a partir de 7 dioses de fuego, siendo esos dioses machos y hembras, y que en él estaban la Santísima Trinidad, Cristo, María, el Verbo angélico y el Paráclito angélico. Y, para empeorar las cosas, al ser confrontado con la doctrina católica, Pedro no la negaba, afirmando solo que estaba muy por encima de ella. Al ser convocados los testigos, todos fueron unánimes en declarar la plena lucidez y erudición de Genequim, además de que no había absolutamente nada normal en su comportamiento. Después de todo, él tenía gran conocimiento de las Escrituras, pero simplemente optaba por interpretarlas de acuerdo a su propia conveniencia y según el filtro que él mismo admitía que existía en su cabeza. Un proceso que comenzó con una investigación de una traición contra don Juan V, se fue convirtiendo cada vez más en un problema religioso. El magistrado que realizó el arresto incluso describió con mucha precisión la inteligencia, la educación
y el vasto conocimiento de las escrituras que Pedro poseía. El proceso duraría cerca de 3 años, y a lo largo de ese proceso, los inquisidores cambiaron su narrativa, de un hombre completamente loco a un hombre que tenía capacidad física, pero que se negaba a abjurar de sus ideas, siendo así un penitente. Así, fue ejecutado y quemado en un auto de fe cerca de la medianoche del 21 de junio de 1744 en el Rocio y sus cruces arrojadas al río Tajo. Su ejecución fue presenciada en persona por el rey de Portugal, don Juan V, quien consideraba a Henequim un criminal de Estado, conjeturando no solo la independencia de Brasil, sino también que se cometiera una traición por parte de su propio hermano. En su artículo sobre Pedro de Rates, Plinio Freire Gómez sugiere que su crimen fue más político que religioso. La intención de verlo condenado como hereje, y no por el crimen de lesa majestad, era justamente para desacreditar sus ideas políticas, ya que las religiosas realmente nadie las tomaba en serio. Y fue así como Pedro de Rates convirtió sus desvaríos milenaristas en un peligro para el rey de Portugal. Eso porque, por más absurdas que pudieran ser sus ideas, si llegaba a encontrar seguidores con el tiempo, podría tener consecuencias que nadie podría prever. ¿Y tú conocías a Pedro de Rates? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Deja tu comentario ahora mismo para apoyar nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal ahora mismo. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la fascinante historia ibérica.